Yo estoy de acuerdo con la senadora y yo creo que se puede ampliar un poquito más el debate, porque fíjate... ¿Está de acuerdo? ¿Eso quiere decir que esta reforma sustituye la voluntad popular? Claro que sí, sustituye la voluntad popular, pero yo creo que va más allá, porque en cierta medida vulnera la libre competencia electoral. Si uno mira la Carta Democrática Interamericana y los tratados que tratan de establecer los parámetros mínimos para determinar qué es una democracia liberal o qué es una democracia constitucional, usted no puede de esta manera limitar a futuro la libre competencia electoral, porque entonces entraríamos a hacer una democracia no solamente limitada por reforma fast track, sino con unas funciones muy precarias. Y en segundo lugar, yo no entiendo cómo vamos a tener un jefe de Estado, el presidente de la República, con funciones restringidas. O sea, este caballero al momento de tomar decisiones, sea del Centro Democrático eventualmente en el 2018 o de cualquier otra agrupación, en todos los temas de la paz, esa persona tendría que declararse impedida o enviar un mensaje catastrófico. Señores, sociedad civil, yo no puedo tocar este tema porque la propia Constitución me impide adelantar procesos de ajustes o de reforma. Yo creo que estamos en una situación crítica, porque la democracia liberal no se puede desmontar. Fíjese, Juan Eduardo, una de las grandes críticas que existen en América Latina frente al socialismo del siglo XXI es precisamente el desmonte de las instituciones liberales, como instituciones políticas en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, en la época argentina de los Kirchner, se desmontaron las instituciones y se limitó por vía constitucional facultades esenciales para administrar las políticas públicas. Aquí estamos repitiendo la historia por la puerta de atrás. Senadora Valencia, bueno, para acabar de completar, es muy probable que este blindaje sea de 15 años y no de 12 en caso de que prospere la ampliación del periodo presidencial, ¿no? Es que eso es muy grave, porque fíjese que cuando se aprobó el Fast Track, que como le explicábamos a la audiencia, es un mecanismo mediante el cual se puede modificar la Constitución en 4 debates, en vez de los 8 y los 2 y el año que exige la Carta Constitucional, y que se pueden hacer leyes estatutarias y todas las leyes importantes a través de debates muy cortos y muy breves, con un texto que propone el gobierno y que el Congreso no puede modificar. Entonces ahora el gobierno dice, no solamente vamos a sacar la ley de la amnistía y las cosas propias del acuerdo, sino que ahora pretenden hacer una reforma política. Ya están hablando de una ley anticorrupción, es decir, el presidente usurpó las funciones del Congreso de la República y Colombia hoy, aunque tenga unos congresistas y les esté pagando a esos congresistas o nos esté pagando a esos congresistas, en realidad los congresistas no hacemos nada, somos simplemente un remedio de Congreso que pretende ante la opinión internacional decirle que, y ante la opinión nacional, que todavía hay Congreso en Colombia, cuando la realidad es que a través del Fast Track cerraron el Congreso. Imagínese, Juan Eduardo, nosotros llevábamos propuestas sobre la ley de amnistía, ni siquiera nos las dejaron leer en las sesiones del Congreso, porque el gobierno ha decidido que ellos ni siquiera tienen que oír lo que haya diferente o lo que los congresistas quisieran proponer. Claro. Entonces, en realidad, aquí lo que tenemos es un presidente que asumió las funciones del Congreso y que destruyó la institucionalidad democrática, como lo decía el doctor Jairo. Sí, Jairo, ¿usted me va a decir alguna cosa al respecto? Y además que el tema tiene otras aristas que siguen siendo preocupantes. Hablan de 3 periodos consecutivos, teniendo en cuenta que el periodo actual es de 4 años, 4 por 3, 2, es una fórmula muy sencilla. Pero se puede subir a 15. Pero se puede subir a 15. Entonces, en esa medida yo creo que estamos ante década y media con las manos completamente limitadas. Ahora bien, no sabemos en qué termine esto, porque como el fast track para el gobierno no está limitado en el tiempo, no tiene límites temáticos, ni mucho menos casos precisos, fácilmente alguien puede decir, no son 3 periodos, pueden ser 4, pueden ser 5. O sea, alguien tiene que explicar por qué son 3 periodos. Tiene que existir una justificación clara y precisa, pero ya 15 años yo creo que el tema cambia por completo. No vaya a ser que nos metan 20 años. Sí. Saludo a esta hora de la noche en Bogotá, Colombia. Mauricio Liscano es el presidente del Congreso de Colombia, es senador por el partido de la U. Senadores, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Eduardo, buenas noches a todos los televidentes, a Jairo y a Paloma, un saludo afectuoso. Senador Mauricio Liscano, esta reforma, estamos hablando de este tema ahora con los 2 invitados. Le quiero preguntar, ¿usted cree que esta reforma sustituye la voluntad popular? No, de ninguna manera. La voluntad popular siempre ha sido vivir en paz. Todos los colombianos siempre hemos añorado vivir en paz. Y yo además difiero enormemente de varias cosas que ha dicho Paloma y Jairo que me parece importante precisar. Lo primero es que el Fast Track obedece
simplemente a que nosotros tenemos que tener unos procedimientos más rápidos para que la paz pueda llegar mucho más rápido y de esa manera no tengamos que tener unos grupos guerrilleros eternamente concentrados y sin entregar las armas. Está claro que el tiempo juega un papel muy importante en estos procesos. En el mundo, el promedio de los procesos que fracasan el primer año son muchos por la falta de implementación rápida. Lo segundo es que el Congreso se ha jugado un papel. No es cierto que el Congreso sea un notario o no haya hecho cambios. Miren, en la ley de amnistía hicimos 4 cambios. En la Justicia Especial para la Paz hasta ahora van 20 cambios que se han hecho de lo que presentó el gobierno a lo que hay hoy. Por supuesto hay que hacer cambios que tienen que ser concertados con el gobierno, toda vez que estamos hablando de una fidelidad de los acuerdos. Es que aquí hay que entender que el gobierno tiene que guardar y el Congreso y las instituciones una fidelidad a lo pactado, porque de eso se trata el acuerdo de paz. Y otra cosa en la que no estoy de acuerdo que dijo Jairo es, no es cierto que se vayan a acabar con las instituciones liberales, pues las constituciones lo que hacen es precisamente eso, generar reglas de juego para la democracia. Lo único que se aprobó el día de ayer es que en los próximos 3 periodos presidenciales no se pueden cambiar los acuerdos con las FARC, pues que es lógico, el Estado tiene que honrar esa palabra, no puede cambiar los acuerdos, simplemente los debe respetar. Hay que subir un poquito el debate, este es un tema sobre la paz de los colombianos, ver miles de guerrilleros ya concentrados que van a empezar a entregar las armas, no es nada más y nada menos que una gran noticia para Colombia. ¿No hay una especie de inseguridad jurídica, doctor Mauricio Liscano, con obligar a los próximos 3 gobiernos a que tengan que mantener las posiciones frente al proceso de paz? Es que no es mantener las posiciones, es simplemente cumplir lo acordado. Si este gobierno acordó, por ejemplo, que los guerrilleros de base van a tener una amnistía, pues no puede llegar un gobierno en el futuro y meterlos a la cárcel, porque entonces estaríamos violando la palabra que dijimos. Si hay unos proyectos productivos en el tema agricultura para los guerrilleros, simplemente en ese caso, pues los gobiernos futuros los tienen que cumplir. Es decir, es simplemente cumplir los acuerdos. En los demás temas, inclusive de paz, con otros grupos al margen de la ley, si se llegara a tomar la decisión, en agricultura, en salud, los gobiernos pueden hacer lo que quieran, no están, simplemente lo único que tienen que hacer es cumplir los acuerdos y es lo mínimo cuando un Estado compromete su palabra, pues que los futuros gobiernos lo cambien. Mire usted que ya inclusive otros partidos políticos, creo que lo dijo incluso el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, no recuerdo, que si llegaban al poder ellos iban a cambiar los acuerdos. Si esto llegara si nosotros sometiéramos los acuerdos de paz a una inestabilidad política de las elecciones, pues ningún grupo guerrillero se hubiera sometido a eso porque no le pueden cambiar las reglas de juego. Es simplemente que el gobierno y los próximos gobiernos honren su palabra. Ahí no hay ningún tipo de inestabilidad jurídica, ni mucho menos cercenar las instituciones, ni se le va a violar las funciones al próximo presidente. Va a quedar con las mismas funciones. Hoy la Constitución tiene muchas normas que por supuesto ponen un marco jurídico no solo a este gobierno, sino a muchos, y no solo 15 años, sino en la cuestión del 86, 100 años, en esta 25 años, etcétera. Pero, ¿de dónde sale, senador Mauricio? Sabemos que usted tiene un compromiso en cuestiones de minutos. ¿De dónde sale la idea de blindar casi que de forma perpetua el acuerdo? Se lo pregunto porque ya había sido aprobada la refrendación vía Congreso. Era como, esto es como un ajuste último que se le está haciendo. Pues sale fundamentalmente de esta inestabilidad política que tiene Colombia, de que no llegue un presidente en 2 años y cambie los compromisos acordados. Tenemos que garantizar que esa palabra que dio el Estado colombiano frente a unos acuerdos de paz, pues se honren y se cumplen en los próximos 3 gobiernos. La refrendación que hizo el Congreso fue una refrendación simplemente política, que no tenía ningún efecto jurídico. Nosotros lo único que dijimos es, pues estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero para poder que esto tenga efecto jurídico tenemos que desarrollar una serie de normas y de actos legislativos, que es lo que hemos venido haciendo: ley de amnistía, estatuto de la oposición, justicia especial para la paz. Las diferentes leyes que en este momento estamos aprobando son las únicas que, a través de un método democrático, que el Congreso lo aprueba. Que hay gente que no le gusta que el Congreso tenga unas mayorías que defienda la paz, pues eso digamos es respetable. Hay que entender que eso se trata de la democracia, pero hoy el Congreso mayoritariamente defiende la paz, ha tomado decisiones a favor de la paz, hay unas mayorías a favor de la paz, de eso se trata
la democracia aquí en cualquier país del mundo. Uno puede estar o no de acuerdo, pero esas son las mayorías establecidas que tiene el Congreso de la República y así se toman decisiones en cualquier país del mundo. Y eso tendrá además un control automático por parte de la Corte Constitucional, que decidirá si lo que está aprobando el Congreso pues es constitucional o no, y ellos tomarán esa decisión. Bueno, yo sé que Paloma, Jairo, es a que se hablan. Jairo, rápidamente para que le conteste a Mauricio. Varios comentarios. Yo entiendo la preocupación que tiene el gobierno y entiendo también... aquí vamos al debate, todavía hay tiempo. La preocupación del senador Liscano, pero fíjese, senador, que no hay antecedentes claros sobre eso y mucho menos que se caigan los procesos de paz durante el primer año. Fíjese, en El Salvador en 1992 no se consagró ni una sola cláusula pétrea y el proceso avanzó a tal punto que Mauricio Funes, miembro de la guerrilla, o no miembro de la guerrilla, por parte del partido político de la guerrilla, llegó al poder. En Guatemala se firmó en 1996, tuvo problemas de trámites y no hubo ninguna reforma constitucional que consagrara este tipo de medidas. La desmilitarización de Honduras en los 80, Argentina en el año 1984, cuando llegó Raúl Alfonsín, hizo algunas reformas relacionadas con los problemas de la militarización y la dictadura entre el 76 y el 82. Una sola reforma relacionada con la justicia por los militares. El tema de Brasil, desmilitarizado en el 85, 20 años después llegó un gobierno de izquierda y luego 12 años después llega Dilma Rousseff. Yo creo que en este tema tenemos que bajarle un poquito al debate y llevar las cosas de manera especial a una discusión con antecedentes claros. Usted dice que hay que bajarle al debate y Mauricio Liscano dice que hay que subir el debate. Y le voy a decir por qué hay que bajarlo. Porque es que si yo subo el debate diciendo que la gran mayoría de procesos fracasan en el primer año, no estoy haciendo debate, estoy desviando la atención. En América Latina no ocurrió esto y no hubo necesidad de reformas. Y tenga la absoluta certeza que si uno mira los indicadores de desarrollo democrático de El Salvador en el 92, de Guatemala en el 96, de Argentina en el 83, son inferiores al desarrollo democrático que tiene Colombia. Colombia es un país que tiene mayor tradición, no solamente de estabilidad política, sino de una democracia mucho más seria. ¿Por qué la vamos a limitar en estos momentos cuando necesitamos un jefe de Estado que tenga las facultades que le estableció la Constitución del 91 para garantizar la paz? El tema de la paz no se agota con el acuerdo de paz o con el acuerdo que se va a suscribir, ojalá sea así, con el ELN. La paz demanda mayores facultades, la capacidad de hacer ajustes, de interpretar el tiempo, pero si tenemos un presidente maniatado, no veo cómo lo va a hacer. Tengo que ir al primer corte de comerciales, pero no puedo dejar de preguntarle a la senadora Paloma Valencia por qué tendrían los próximos gobiernos que honrar su palabra, como dice el senador Mauricio Liscano, de continuar los acuerdos firmados en La Habana. Bueno, yo creo que es muy importante primero distinguir que una cosa son los acuerdos con las FARC y otra cosa es la paz. Si fuera cierto que los acuerdos de La Habana habían traído la paz, pues no estarían explotando las bombas del ELN, no estaríamos viendo los ríos llenos de petróleo por los atentados del ELN, no estaríamos hoy doliéndonos por la muerte de los policías que asesinan al ELN, ni veríamos el secuestro, ni la proliferación de todas estas bandas criminales. Entonces, una cosa es la negociación de La Habana y otra cosa muy distinta es la paz. Y entonces decir que la paz amerita todo, pues sería cierto, pero como esto no es la paz, hay que hacer un análisis juicioso sobre lo que significan las concesiones otorgadas al terrorismo. A mí lo que me parece curioso del comentario del doctor Liscano, a quien aprecio y respeto mucho, es que diga que así es la democracia, que como ellos tienen las mayorías en el Congreso, pues los colombianos de aquí a los próximos 15 años quedamos sometidos a estas mayorías. ¿Y por qué no más bien quedar sometidos a las siguientes? Claro. Yo creo que hay unas reglas claras de juego y lo que dicen las reglas claras de juego es así como se debió respetar el plebiscito donde venció el no, así también se debe respetar que ganen unas posturas críticas sobre los acuerdos de paz y que exijan los cambios de algunos aspectos fundamentales, porque precisamente quienes pensamos en la paz, entre los cuales me inscribo y se inscribe el Centro Democrático, no podemos simplemente decir que por darle todo a los grupos narcoterroristas entonces vamos a obtener la paz, porque entonces eso es lo que ha generado toda la violencia del ELN. Si usted se pone a pensar, el ELN hoy siente que entre más bombas ponga, más policías, más secuestros produzca, más policías asesine, pues entonces tiene más méritos para llegar. Y está completamente seguro de que todos esos crímenes van a quedar en total impunidad. Entonces ese no es el camino a la paz. Bien. Senador Liscano, gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche. Muy amable, señor.
Muchas gracias, muy amable. A usted gracias por estar con nosotros. Invitamos a nuestros televidentes a participar del tema de hoy en la noche. Blindar el acuerdo final pactado entre el gobierno y las FARC por los próximos 3 periodos presidenciales sustituye la voluntad del pueblo colombiano. Ustedes opinan a través de la cuenta en Twitter del programa La Noche y nuestro equipo periodístico, que mírelo aquí, está en pantalla. Hacemos una pausa, en segundo regresamos. Estamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.